Ok, amigas, siento que voy a herir muchas sensibilidades con este producto que voy a nombrar a continuación. Lo siento, pero esta es la verdad. Entre los que menos me gustan está también, y en este top de los mejores tenemos nueva adquisición, amiga, amigo. Este producto matiza el cabello, una cosa de locos. Hello, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, me presento, yo soy Maina. Hoy tenemos un video que les va a encantar, hablando de los matizadores para el cabello. Si tú eres nuevo por aquí, te cuento, te comento, yo me pinto mi cabello yo misma. Y yo te entiendo, yo sé lo que es que tu cabello se te coloque naranja o amarillo pollito, que no sepas qué hacer para lograr tener un rubio mucho más suave, con un color mucho más matizado. Y para eso es súper importante que sepas cuál es el matizador que te viene mejor a tu cabello. Yo he probado, amiga, todos los matizadores habidos y por haber, pero voy a estar hablando en este video de los que son los más famosos, los más populares, cuáles son mis favoritos, cuáles no me gusta tanto. Voy a ser completamente honesta, brutalmente honesta, y les voy a decir cuáles son los que yo siento que realmente vale la pena la inversión y cuáles realmente no los compres porque no te hacen nada y además te maltratan tu cabello. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero May, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, vamos a comenzar esto rápido y primero quiero aclararte que hay dos tipos de matizadores y la gente se suele confundir demasiado. Están los matizadores azules y están los matizadores violetas. Los matizadores azules son para neutralizar los tonos naranja, los tonos cobrizo. Es decir, te voy a poner por aquí un ejemplo de si tú tienes tu cabello así con estos reflejos que son como más marroncito, color miel, entonces a ti te vienen mejor los tonos azules. Ahora bien, si tú tienes reflejos muchísimo más claros que tienden más hacia amarillo, como mi color de cabello es unos reflejos, tintes, pero que sean más hacia los tonos dorados y amarillos, entonces a ti te conviene más el violeta, que es como a mí. Pero ojo, hay algunos de los productos, de hecho, que les voy a mostrar, y uno que está ahorita en mi top que nunca les he hablado aquí en el canal, y es que vienen a veces mezclados, o sea, no son ni demasiado violeta ni demasiado azul, y esos, que es uno de los que está ahorita en mi top 3, te pueden funcionar tanto si tienes el tono cobrizo más hacia marrón o un tono más amarillo. Ok, voy a estar hablando de los más famosos. ¿Cuáles son los más famosos? Fanola, Matrix, Olaplex, Blonde Unique, Amica, Kerastase. O sea, esto va a estar muy bueno porque aquí vamos a decir la verdad de todos estos productos. Y ojo, claramente esto es cero patrocinado porque aquí, amigo, amiga, vamos a hablar con la verdad. Voy a comenzar con los que menos me gustan, los que de verdad fueron un tanto, no una desilusión, pero realmente no siento que cumplen la función al 100% y siento que hay otros productos que son muchísimos mejores que estos. Entre los que menos me gusta está este. Lo siento, Joico, o sea, tienes otros productos que son muy buenos y no es que sea malo este champú violeta, sino que o sea, no siento que matice demasiado el cabello, te reseca muchísimo el cabello, entonces siento que hay otras alternativas. Este, si se fijan, es bastante violeta, es bien espeso, no me mata. Tiene un olor agradable, es suavecito cuando te lo colocas en el cabello, pero cuando te lo retiras te queda el cabello muy áspero, no matiza demasiado, es como no. Más bien el acondicionador violeta de esta línea sí está chévere, o sea, hidrata y tiene los tonos violetas, pero sí de que te matice, no. Ok, amigas, siento que voy a herir muchas sensibilidades con este producto que voy a nombrar a continuación. Lo siento, pero esta es la verdad.
Entre los que menos me gustan está también este que está por aquí, el champú matizador de Monat. O sea, siento que es un champú que primero es muy fuerte, es demasiado fuerte, demasiado agresivo, todavía más que el Joico, te reseca más el cabello, tiene pigmentos muy penetrantes. Es de estos champús que cuando tú lo colocas es que siento que te baja el tono, te lo pone como más opaco, en vez de darte un tono más clarito, matizado, brillante, que tu color se vea más blanquito, no, te opaca el color, te queda como más gris. Sí, ciertamente te quita el amarillo, pero te baja el tono, queda como muy opaco, sin vida. Entonces por eso, o sea, puede resolverte para quitarte el tono cobrizo, pero tienes que saber que te va a bajar tu tono, no te va a quedar tan clarito, tan brillante. Entonces por eso no está entre mis favoritos. Otro de los que menos me gusta es estas gotas de Amika. Yo sé que son súper famosas. Esta es una marca muy buena de los productos para el cabello. Yo no les puedo explicar las ganas que yo tenía de probar este producto y por eso nunca les he hablado de ellas, porque la verdad es que siento que es como no matiza nada. Esa es la verdad, no matiza para nada. Y además siento que es un producto que sería genial para usarlo para la crema para peinar, para el producto que dejamos en el cabello cuando lo vamos a secar y para que se seque solo y de esa manera se vaya matizando. Pero siento que le resta suavidad al cabello. Se pone como con más frizz cuando lo mezclas con la crema para peinar. Y si lo usas en el acondicionador, en el champú, o sea, es como puede servirte para un mantenimiento, pero así como que te matice el cabello, no siento que sea un efecto así guau como el que nosotras nos entendemos. Cuando uno quiere matizar el cabello, tú quieres un producto que realmente te avive el color, que se te vea más clarito, que se te vea más brillante, y esto pues será usándolo demasiado que podría matizarse, pero así como que tú lo notes en las primeras aplicaciones, no. Siento desilusionarlo, pero a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho eso, sobre todo de este producto antes, porque tenía muchísima ilusión. Vamos ahora con los intermedios. O sea, cumplen su función, pero no son mis favoritos. O sea, están ahí como que, bueno, ya que no tenemos el que me gusta más, pues bueno, vamos a usarlo. Ese, el peor. Esa es la sección en la que vamos ahorita. Comenzando con el famoso, aclamado y súper popular Fanola No Yellow. Cumple su función, pero hay que usarlo con demasiado cuidado, porque si no te mancha el cabello, pero inmediatamente. O sea, sí te matiza, pero tienes que prácticamente colocártelo, quitártelo. O sea, es muy rápido. Entonces, yo siento que cuando los productos son así, es muy riesgoso usarlo. Y además que te suelen dejar manchones. Es decir, pueden haber mechones que tú sientas que sí te matizó súper lindo y de repente hay otro que se ve como gris, verdoso, azulado. Entonces, con este producto corres ese riesgo. Pero si lo usas como que te lo agregas, te haces bastante espuma, cuentas un minuto y te lo quitas de una vez, no pasa nada, te va a funcionar, te va a mantener tu cabello matizado, pero así que te dé un brillo, no. Pero pues cumple su función. Y una cosa que me gusta mucho de este es que cuando lo estás aplicando en el cabello es muy fácil de esparcir, es muy fácil de hacer espuma y de colocarlo en todo tu cabello, que eso no suele suceder con todos los champús y productos matizadores. Siempre es como que bien complicado de distribuirlo y que quede bien parejito en todo el cabello. No maltrata el cabello, eso es otro punto positivo. Igual todos los champús matizadores y todos los productos matizadores suelen ser bien agresivos con tu cabello, y tienes que saber que todos los que uses, después de usarlos, tienes que utilizar algo que sea muy hidratante para poder recuperar tu cabello. Siempre te va a quedar como muy esponjado, con frizz, reseco. Entonces eso no es algo que no te vaya a pasar jamás en la vida con algún producto matizador. Entonces este de verdad chévere porque ese efecto lo tiene en el mínimo. O sea, no te maltrata, no te da
tanto frizz. Siguiendo con los productos más o menos con todo el dolor de mi alma, les tengo que decir que el de Kerastase, la mascarilla de Kerastase, es regular. Esta es una marca que a mí me encanta, tiene una tecnología espectacular, son productos de alta gama usados por los mejores salones de belleza, pero les cuento que esta mascarilla es como ni muy ni tan. ¿Qué pasa? Esta es una mascarilla matizadora que al mismo tiempo te promete reparar tu cabello, no dejártelo tan reseco, y ciertamente eso lo cumple, la parte de no dejártelo nada reseco. Si sientes que te cuida tu cabello tinturado, pero el matizado en sí no es tan efectivo. Aparte, es súper difícil de distribuir. O sea, tendrías que usar demasiado producto para poderlo distribuir de muy buena manera y trae muy poquito. Entonces eso da dolor. O sea, colocas un poquito y no sientes que se distribuye lo suficientemente bien. No es necesario desperdiciar tanto producto, pero tú al mismo tiempo estás como que no sientes que se te distribuye bien. No matiza demasiado. Yo lo he dejado hasta 10 minutos. No te mancha el cabello, eso es positivo, pero también es como que siento que no cumple mucho su función, y para el precio que tiene, les voy a buscar el precio, no me acuerdo, pero o sea, es un producto que tiene su costo y no siento que lo valga completamente. Yo lo tengo como para, bueno, ya lo compré, lo voy a terminar de usar, lo uso muy de vez en cuando, así como de mantenimiento, pero como que me vaya a matizar el cabello espectacular, no. Que te lo cuida al momento de matizar, sí te lo cuida, no te da ese aspecto de cabello maltratado, pero en la función del matizado en sí, que es por lo que uno compra este tipo de mascarilla, no la cumple a la cabalidad. No. Y ahora sí vamos a nuestro top 3. O sea, los 3 productos matizadores que son los que yo fijo tengo en mi baño, que los voy alternando, no por ninguna razón en específica, sino porque, no sé, estoy un poco loca, me gusta siempre andar cambiando los productos, siento que le da como, no sé, un cambio ahí al cabello que me gusta, y los 3 cumplen con su función, pero tienen su truquito que ya les voy a contar. Ok, y uno es el Olaplex 4P. De verdad, grata sorpresa con este producto. Si quieren que les haga una reseña exclusiva de este, con todo el gusto del mundo, me gustó bastante. Tenía miedo de probarlo, les cuento que tengo, no sé, como 5 meses con este champú comprado en mi baño y no lo había probado. Pues sí, no lo había probado porque había escuchado personas que decían que no le gustaba, había personas que le gustaba demasiado, entonces las opiniones estaban tan disparejas que me daba miedo que me manchara el cabello. Lo comencé usando, agregándolo y quitándolo de una vez, o sea, no lo dejaba mucho tiempo, luego como que fui probando de dejarlo un poquito más de tiempo, ya tengo como 2 meses usándolo y la verdad me gusta bastante. Nunca lo he dejado un tiempo así como que 8 minutos, 10 minutos, no. Lo máximo que lo he dejado son 3, 4 minutos, que igual en las indicaciones te dice que de 1 a 3 minutos está bien para matizar, y si quieres una super pigmentación con 5 minutos es más que suficiente. Siento que lo cumple muy bien, es un producto que se distribuye muy bien, agregas mínimo, o sea, con un poquito que utilices, haces la espuma, te lo agregas en el cabello y te matiza, te da brillo al cabello, sientes que te lo mantiene protegido, o sea, no sientes que te lo pone quebradizo, que eso suele suceder con muchos champú matizadores, este no. Por supuesto te lo deja reseco, cosa que pasa con muchísimos matizadores, pero no te lo quiebra, no mancha. Hasta ahora no me ha manchado, no me ha dejado manchones grises, morados, azules, verdes, no, para nada. 20 puntos Olaplex, siempre quedando bien, amiga. Muy bien, muy bien. En este top 3 de productos matizadores también tenemos el de Matrix, que se me acabó, pero les voy a poner una foto por aquí. Y bueno, está de más hablarles de ese champú porque les he rayado el champucito aquí en el canal. Es el que siempre les he mostrado. Me parece fabuloso este champú porque lo puedes dejar demasiado tiempo y nunca te mancha
mancha el cabello. Yo lo he dejado por 10 minutos y lo que logras es que tu cabello se coloque más blanco, pero no te deja manchones violeta, no te deja manchones ni grises, ni verde, nada, sino que se te pone tu cabello como bien clarito, bien blanco, neutraliza los tonos cobrizos y amarillos y te lo deja súper lindo. ¿Qué tiene en contra este champú? Que sí te lo reseca demasiado. O sea, este champú te lo reseca demasiado, pero yo a veces prefiero eso, colocar una súper mascarilla hidratante después de utilizarlo, porque realmente te matiza demasiado bien. De hecho, es el champú que casi siempre yo uso cuando me pinto el cabello para matizarlo, por esa razón, porque sé que no me lo va a manchar. Imagínense que uno a veces tiene un evento, una fiesta, una cosa, y tú dices, ay, quiero mi cabello espectacular, y vienes y te lo matiza y que te quede verde, que te quede gris, que te quede morado. Bueno, con este champú tú estás a la segura de que sea el tiempo que te lo dejes. Claro, nunca lo he dejado 30 minutos, una cosa así, no sean locas, no lo pueden dejar tanto tiempo que no es necesario, pero sí lo he dejado como 10 minutos y nunca me ha manchado el cabello, y eso para mí es demasiado importante. Y tampoco te lo coloca opaco, sino al contrario, te lo deja más brillante. Y en este top 3 de los favoritos, de los mejores, tenemos nueva adquisición, amiga, amigo. Este producto matiza el cabello, una cosa de locos. O sea, estoy impresionada, y además tiene esos tonos que neutralizan cobrizos, naranjas, al mismo tiempo que también amarillos. O sea, es como ni demasiado azul ni demasiado violeta. Está wow, está espectacular. No en vano es ahorita el bestseller de Amazon, Blonde Unique. Esta mascarilla de Blonde Unique, ¿qué cosa tan fabulosa? La estoy amando. O sea, es súper pigmentada. Yo no la he dejado más de unos 5 minutos colocándola así solo, porque me da miedo de que pueda manchar, porque en las instrucciones de hecho te dice que si tú quieres lograr un tono de cabello bien gris, lo puedes lograr con esta mascarilla, lo puedes transformar tu color de cabello, y yo no quiero eso, pero sí me lo deja súper platinado, bien blanquito, muy lindo. Cuando quiero matizarlo así como un matizado extremo, utilizo este, y para mantenimiento lo estoy mezclando con cualquier otra mascarilla o acondicionador que sea blanco, y es como que lo rindo. Por ejemplo, aquí tengo este de Shea Moisture, y este es el de yogur, que ya yo les he hablado aquí en el canal. Lo puedes hacer con cualquier otro acondicionador de tu preferencia, que tú sepas que te deja el cabello fabuloso, y lo mezclo con un poquito. Fíjense que aquí todavía se ve bastante violeta, y esto tiene una cuarta parte apenas de la mascarilla, pero sirve buenísimo para el mantenimiento, y así no nos estamos maltratando el cabello, sino que cada cierto tiempo aplicamos los otros matizadores que son más fuertes, y con este mantengo en todas mis lavadas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Una lavada agrego este para mantenimiento, y en la otra lavada utilizo el champú de Olaplex o utilizo el champú de Matrix, y cuando quiero un matizado así espectacular, extremo, es que me agrego la mascarilla esta sola, sin mezclarla con nada. De verdad, esta mascarilla está demasiado buena. Lo que sí me di cuenta la primera vez que la usé es que simplemente la usé, me retiré con bastante agua y ya me salí de la ducha. Sentí que el cabello me quedó como muy poroso, con mucho frizz. Entonces no la recomendaría como dice que es hidratante, nutritiva. Uno puede pensar que no necesitas otro acondicionador. En teoría debería de ser así, pero me di cuenta que te queda muchísimo mejor tu cabello si utilizas la mascarilla y después te agregas cualquier otro acondicionador, el de tu preferencia, y así sí te va a quedar el cabello súper suavecito, brillante y muy bien matizado. Es mejor utilizarla y luego igual, así esto sea nutritivo, así sea una mascarilla, un acondicionador que sea hidratante, que te dé todavía más nutrición en el cabello. Bueno, espero que les haya encantado toda esta instrucción de matizado para el cabello. ¿Qué otro video quieres ver? Cuéntame abajo que te leo, a ver, y yo los hago con todo el gusto del mundo. Recuerda compartirlo, compártelo con tu mamá, con tu papá, con todos tus amigos, porque ahorita todo el mundo está muy de moda, amigos,
estamos, las rubias estamos de moda, todo el mundo se está pintando el cabello y los matizadores, por favor, son demasiado importantes si no quieres tener un color, como le decimos aquí, el color cucaracha, que no es nada bonito. Entonces, matícese su cabello y recomiende este video. No se te olvide olvidar también activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Déjame una manita arriba para saber que te encantó y si llegaste hasta aquí, por favor, suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.